Muy buenas, queridos amigos de Ventana Evangélica. Una semana más con vosotros desde estos micrófonos para seguir hablando sobre nuestro Señor, para seguir hablando de nuestro Dios, para seguir hablando de este Dios vivo, de este Dios real, para hablar de su palabra, una palabra fiel y verdadera. Y bueno, hoy tengo pues con un servidor dos colegas, dos siervos del Señor, dos amigos también en la obra de nuestro Dios. Ellos, la verdad que, en fin, yo puedo decir que literalmente, ¿no?, que son colaboradores de Ventana Evangélica, porque no es la primera vez que está con un servidor apoyando a Ventana Evangélica y dando testimonio de la fe y dando testimonio de la obra de nuestro Dios. Y bueno, tenemos nuestro hermano José Temblador, pastor en Ubrique. Pepe, buenas y bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí de nuevo y poder hablar de la situación actual y de lo bueno que es nuestro Dios. Qué bueno. También nuestro hermano Miguel Muñoz, pastor en el puerto de Santa María. Bienvenido, Miguel, una vez más. Gracias, Antonio. Muy buenas tardes. Siempre es un privilegio, un placer y un honor estar contigo en este programa, con aquellos que nos escuchan y nos puedan estar ahí. Y en este estudio tan significativo y tan hermoso, como estamos aquí. Qué bueno, el Señor, qué bueno, nuestro Dios, qué bueno. Amén. Bueno, pues hoy tenemos el reto, ¿no?, de poder hablar, ¿no? Yo creo que hemos vivido un tiempo de confinamiento, ¿no? Sí. Muy especial, aunque ahora ya no estamos y esperemos que no volvamos, esperemos que no. Pero el propósito de este programa es que como pastores que nos mostréis, ¿no?, a la audiencia cómo habéis vivido y cómo ha vivido la Iglesia Evangélica este tiempo, ¿no?, de confinamiento, ¿no? Hablamos, es decir, cómo ha vivido con vosotros como pastores la propia congregación este tiempo de estar encerrados, cómo habéis atendido espiritualmente a vuestra congregación, ¿no? Porque me imagino que os habéis tenido que imaginar, inventar y saltar muchísimos obstáculos. No sé, ¿quién de vosotros quiere comenzar? Pepe, Miguel. Nuestro hermano Pepe. Bueno, podríamos decir muchas cosas, pero al menos desde mi posición pastoral y mi posición de hijo de Dios, de cristiano, pues tengo que decir que bueno, ha sido un tiempo especial en todos los sentidos, en el sentido de nuevo, porque ha sido nuevo, la palabra de Dios dice que llegarían tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y lo llevamos predicando durante mucho tiempo, pero cuando llega, pues se convierte en algo especial y algo nuevo, que tiene uno que tomarse un respiro, tomar aire y decir, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Bueno, desde mi perspectiva personal, pues yo he vivido, como he dicho, un tiempo especial. Voy a quitar los cascos, sí. Muy bien, perfecto. Porque creo que me escucho mejor. Con los cascos me escucho estupendo. solo, muy solo. Un tiempo especial porque de la noche a la mañana he tenido que lidiar con sentimientos personales, sentimientos familiares y además sentimientos eclesiales y sentimientos espirituales. Todo es de la noche a la mañana. Todo eso ha sido, bueno, desde el estado de alarma, pues ahora, ¿qué se hace? ¿Qué hago? ¿Cómo ministro mi familia? ¿Cómo ministro mi casa? ¿Qué es lo que hago con la iglesia que tú has puesto en mis manos? Y más y menos las características que yo tengo de la distancia. Entonces, yo puedo decir que en ese tiempo ha ido fluyendo algo especial, porque de todo Dios me ha ido dando, o sea, para ministrar a mis hijos, para ministrar mi propia casa, y no solo mi propia casa, sino que Dios ha dado
vamos a llamarlo así, capacidad de planificación y de organización, de lo cual doy gracias al cielo también, porque tú has sido culpable, tirado de ti a través de Ventana Evangélica, ¿no? Para poder atender la necesidad de la iglesia. Entonces puedo decir que desde la misma casa Dios ha ido ministrando no solo mi casa, mi vida y también la de mi familia, pero también la familia espiritual. Y bueno, ¿qué puedo decir desde la perspectiva pastoral de este estado que me ha tocado vivir? Pues que forma parte de un plan de Dios, de un proyecto. Todo está bajo el proyecto de Dios. No, la palabra de Dios dice que vendrían estos tiempos difíciles, lo dice la palabra de Dios, pero los llevamos predicando mucho tiempo. Y hablamos de la palabra y hablamos de todas estas cosas, pero resulta que cuando llega nos coge de sorpresa y no sabemos decir, ¿y ahora qué? Y entonces ahí cuando recibe la administración de Dios para saber lidiar ese momento. Al menos lo que a mí me ha tocado vivir desde mi casa. Desde mi casa he podido comprobar cómo Dios ha dicho, yo estoy al control de todo esto. Para ti puede ser que parece nuevo, pero estoy al control de todo esto y yo voy a mostrarte no solo a esto, sino grandes cosas. No solo a ti, sino al mundo entero. Porque creo que este COVID-19 que ha provocado una alarma no solamente en España y que sigue provocando en España, la está provocando a nivel provincial, a nivel de la comunidad de Andalucía y a nivel mundial. Esto es un altavoz de Dios, una llamada de atención para mí de que el ser humano tiene que pararse y pensar de que depende de algo más que de la economía y que de un montón de cosas, que depende de algo más. Un sector tan importante como el tema sanitario que se tenía ahí en un segundo plano, pues ahora resulta que es el primero, ¿no? En este sentido. Entonces, desde todos estos interrogantes yo he vivido estos 40 y tantos días de confinamiento. Lo he vivido y lo he vivido, puedo decir, de una manera personal, especial. Preocupación por las cosas que están sucediendo en el mundo, por las muertes y por una generación maravillosa que se nos está yendo, pero se nos está yendo y yo no sé lo que el Señor quiera. Un día me explicará el porqué de todo esto, ¿no? Porque Él en su mano puede poder quitar este virus, claro que está en su mano. Si no lo quita es porque no está respetando nuestra voluntad. Y entonces están sucediendo muchas cosas que bueno, todavía le tengo que hacer muchas preguntas al Señor que me las tiene que responder. Así, pero puedo decir que está aquí, al menos en mi perspectiva pastoral, en la iglesia que Dios me ha tocado pastorear, en Ubrique, Dios me ha ministrado y ha ministrado a la iglesia también. Así que creo que es un tiempo espiritual especial. A nivel social, bastante delicado. Sí, evidentemente. Bastante delicado. Evidentemente. Bastante delicado y muy frágil. Muy frágil porque las relaciones se pueden romper, las comunicaciones se rompen, digo muchas cosas porque que si mascarilla sí, mascarilla no, que si distancia sí, distancia no, que si colegio sí, colegio no, y tantas cosas. Entonces es muy delicado y muy frágil, donde tenemos que pedir a Dios sabiduría y sobre todo pedirle mucho entendimiento para saber afrontar las situaciones que se nos vienen encima. Y las que hemos estado viviendo. Así que para mí creo que ha sido un tiempo especial. Sí. Especial donde he visto en mi propia vida y en la iglesia que se han cumplido muchas cosas de lo que dice la palabra y aún cosas que se quedan por cumplir. Y bueno, podía seguir hacia adelante, pero mi hermano Miguel que puede seguir adelante. Bueno, como dice Pepe, ¿no? Son momentos y son tiempos muy difíciles, muy complicados, ¿no? Porque el Señor dice de que aunque nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no somos del mundo en el sentido bíblico, ¿no? Pero sí vivimos en el mundo y sí estamos pasando por momentos muy difíciles, muy críticos, ¿no? Sí. En todos los niveles, sociales, económicos, ¿no? Familiares, etcétera, ¿no? Pero yo creo que nosotros como creyentes lo que tenemos que descansar es en eso, en la soberanía de Dios, ¿no? En la mano de Dios. Saber y tener confianza de que Dios tiene el control de todo, de que a Él no se le escapa nada, ¿no? Y que si estamos viviendo estos momentos porque Dios tiene un propósito, ¿no? Dios tiene un propósito. Lo mismo que cambió
cuando José fue vendido, fue, en fin, humillado por sus propios hermanos, maltratado, etcétera, dice que Dios lo cambió todo para bien, ¿no? Y recordando otro texto en la palabra, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Tenemos que sacar la enseñanza, lo que sí, evidentemente, de que como pastores, como ministros del Señor, es que yo creo que en este tiempo que estamos viviendo hasta hoy ha habido y hay distintas etapas, ¿no? Porque yo creo que en un principio, cuando el confinamiento fue un momento que yo creo que fue hasta para la Iglesia fue bueno, ¿no? Fue bueno, ¿no? Porque yo creo que a todos nos habló, por lo menos a mí y a algunos ministros también nos ha hablado, ¿no? Con referencia a que vimos de que la Iglesia no solamente está en un lugar concreto, en un local donde se pueda reunir 1, 2 o 3 días a la semana, sino que la Iglesia está en todo lugar, que la Iglesia en ese momento estaba en su casa y que seguía reunida, ¿no? Y yo creo que ahí hubo un momento al principio donde nos llevó a la Iglesia a buscar al Señor de una manera personal, particular, a tomar lectura que habíamos dejado, a inclinarnos más en adoración, en alabanza, a buscar su presencia, a tener intimidad con el Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que la Iglesia ahí fue movida, ¿no? Fue movida a eso, ¿no? A buscar la adoración y todo ese tipo de cosas espiritual, ¿no? Yo creo que hubo un momento muy bueno, ¿no? Gracias a ti, lo tengo que decir también, la Iglesia pudo recibir la palabra a través de los domingos, en Ventana Evangélica, a través de Facebook, redes sociales, etcétera. Nosotros vivimos y hemos vivido muy buenos tiempos con los hermanos a nivel de iglesia local, por WhatsApp, por redes sociales también, en tiempos de adoración. Y nosotros llevar la Iglesia, una pregunta importante, ha sido complicada, difícil, casi imposible, entre comillas, ¿no? Porque no nos podíamos reunir, estamos confinados, en fin, gracias al Señor, yo personalmente en este tiempo ni aun los hermanos sufrieron en el sentido de fallecimiento, que gracias al Señor porque no se podía estar, o sí se podía estar, pero con 2 o 3 personas, nada más, ¿no? Y gracias al Señor ahí, ministrando por teléfono, ministrando por vía WhatsApp, por redes sociales, por videoconferencia. También he tenido asistencia personal por videoconferencia con algún hermano o hermana que ha necesitado de cualquier tipo de consejo, de compartir algo íntimo, personal, de problemas que estaban surgiendo. Hemos intentado de ayudar económicamente a varias familias, de llevarles alimentos y demás, ¿no? Ahí, bueno, pues hemos intentado, pues como hemos podido, estar atendiendo a las familias de la Iglesia y demás, ¿no? Y evidentemente con la palabra, enviando mensajes por las mañanas tempranito a los hermanos de la Iglesia. Bueno, yo creo que ahí hemos vivido un momento especial. Yo creo que ahora, a partir de, no sé si en otro momento es otra pregunta, Antonio, pero a partir de que abrimos no la iglesia, sino el templo o el local donde nos reunimos, ahí ahora yo creo temas importantes, ¿no? Temas importantes, porque hay mucho miedo, hay incertidumbre. Eso yo creo que también se une un poquito a cierta apatía que hay, un cierto desánimo que hay, y todo esto también yo creo que sería un tema también amplio de hablar, ¿no? Pero yo creo que el Señor nos está hablando, y como tú bien dices, Pepe, tenemos que tener el oído sensible al Espíritu, a todo lo que el Espíritu nos está hablando, que estos son tiempos que lo vamos a seguir viviendo en el transcurso de la historia, no sabemos hasta cuándo, pero ya la palabra lo dice, ¿no? Momentos difíciles, momentos que van a venir y que lo vamos a tener que llevar, pero siempre confiando en que Dios tiene el control, que Dios tiene su mano. Amén. Y que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Amén. No hay que tener ahí... Sí, la verdad que, bueno, en este tiempo yo creo que personalmente también, ¿no? Decir, ¿no? Que yo creo que es un tiempo en el cual el Señor lo ha dicho de una manera genérica, ¿no? Miradme a mí, ¿no? El hecho de pasar, como tú bien decías, Miguel, el hecho de pasar tiempo con el Señor en la palabra, en oración, en adoración, porque ahora nadie ha podido decir no tengo tiempo. Exactamente. ahora no es excusa, entiendo, sino que ser independientemente, ¿no? de esas atenciones pastorales que se ha estado haciendo a través de las redes sociales o a través de teléfono y demás, pero era tiempo de pasar tiempo a solas con el Señor, de meditar, de reflexionar. Y bueno, y sobre todo también algo muy importante, ¿no? La convivencia en las casas, que ahí queda, ¿no? Sí. La convivencia en la casa bueno,
Que ha habido de todo. Que ha habido de todo, esa es la palabra, ¿no? Por no decir alguna otra palabra, ¿no? Las convivencias en las casas, bueno, que yo creo que es importante, ¿no? Sí. Y bueno, y también, ¿no? También por decir lo positivo, ¿no? El hecho de, ha habido, en este confinamiento ha habido algo que me han encantado, ¿no? O que me ha gustado, ¿no? Porque ha habido ciertos hermanos que han sabido con el don que han tenido, ¿no? De poder dar testimonio a través de sus cánticos cuando en este tiempo de que salen a los balcones a cantar. Ha habido hermanos o hermanas que han estado cantando alabanzas del Señor, donde mucha gente ha escuchado, vecinos que no sabían nada y vecinos que han escuchado la palabra del Señor, ¿no? Tiempo difíciles. La verdad es que hemos pasado tiempos difíciles y sobre todo, como bien decís, ¿no? Mucho temor, y sigue habiéndolo, evidentemente, ¿no? Yo creo que inclusive más que antes, ¿no? Mucho temor, mucha incertidumbre del qué va a pasar, me tocará, me llegará. Y yo creo que esto, bueno, como bien sabéis, ¿no? Nuestra confianza está en el Señor, evidentemente, ¿no? Cumpliendo con los requisitos que se nos manda, porque no podemos ser imprudentes, ni mucho menos, ¿no? Y yo creo que la Iglesia Evangélica en general han dado testimonio, porque nos hemos sometido también a las autoridades en el hecho de estar confinados, de cerrar nuestros templos, y los templos luego había que seguir pagándolos. ¿No, señores? Totalmente. Como mandan los cánones. Ahí tuve, rigurosamente nosotros hemos estado. Sí. Pues nosotros tuvimos, sí, gracias a Dios, sí, la misericordia de Dios, pues 3 meses, 3 meses no, 2 meses, 2 meses enteros que nos perdonó este hombre. Sí, pues no. Nos perdonó, pero luego nos subió 150 euros. Subió. Nosotros no, gracias a Dios no. No, pero podemos dar gracias al Señor, hombre, que 2 meses que no entraban ofrendas ni entraba nada, porque, bueno, tú sabes que dependemos de la gracia y la misericordia de Dios. Quisiera añadir algo más, aparte de todo lo que tú has dicho, que estoy de acuerdo con eso, pero una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es, de verdad, en este tiempo de comunicación, en este tiempo de confinamiento, Dios lo ha aprovechado, de verdad, lo ha aprovechado para expandir mucho más el Evangelio. Mucho más, porque nunca, en ningún tiempo se ha usado tanto las redes para la gloria de Dios como en el tiempo de confinamiento. Las redes sociales, redes que estaban atando a las personas y que siguen atando a las personas y que siguen creando un hábito tremendo a la juventud, pero sin embargo las redes han echado humo hablando de la voluntad del Señor, uno un testimonio, otro quizás siendo catastrofista y otro diciendo cosas, pero como dice a tiempo y a destiempo, como dice la palabra de Dios, el Evangelio ha sido anunciado y creo que ha llegado a muchos rincones del mundo entero. Entonces, yo una de las cosas que he podido comprobar y que muchas veces en nuestras conexiones lo hemos hablado, que Dios está usando ahora las redes para darnos cuenta que las redes es algo más que mandarnos WhatsApp, que las redes es para comunicarnos de una manera especial y además darnos cuenta de lo que más vale, ¿no? De lo que más vale. Entonces yo doy gracias al Señor por las redes sociales, pero oro al Señor para que las redes sociales sean usadas con cordura. Sean usadas con cordura, y no solo con cordura, sino para bien, porque está claro que la ciencia que está aumentando, Dios quiere que se use para bien, pero también tengo que decir desde estos micros que el enemigo la está usando también para mal, la está usando en muchas ocasiones. Y bueno, estoy de acuerdo contigo, lo que tú has dicho son tiempos de reflexión personal, hemos tenido un tiempo de reflexión personal, de que a ver qué altura tenía yo espiritualmente para afrontar todo este peso que viene ahora. Es tiempo de valorar también las reuniones. Totalmente. Las reuniones también, es que antes por cualquier cosa no se venían a la iglesia y ahora, ¿cuándo nos íbamos a reunir? ¿Cuándo nos vamos a reunir? ¿Cuándo vamos a volvernos a reunir? Es tiempo también de valorar las reuniones. Unos la han valorado y le han dado una puntuación alta y otros no tanta. Pero sí es tiempo también de valorar esos encuentros y lo bueno que es el habitar los hermanos juntos en armonía. Y además porque yo tengo una cosa clara, Antonio y Miguel, que Dios nos ha creado seres sociales. Y tenemos que estar juntos, tenemos que hablar. El ser humano tiene que estar junto y tiene que comunicarse, pero comunicarse con valores que
quitando totalmente, porque los medios de comunicación, y que en este caso lo estamos usando de una manera de tertulia, pero nunca en la historia ha habido tantos medios de comunicación para comunicarse, y nunca en la historia hay tanta incomunicación personal. Ujú. Es increíble que haya en una mesa 4 o 5, una familia que tenga 5 o 6 móviles y estén hablando con personas que estén a 200 kilómetros y ahí personalmente ni se comunica. Esto es tremendo, pues esto nos llama la atención el Señor, del valor de la comunicación verbal, del valor de hablar de lo que estamos haciendo, mirarnos los ojos y hablar ahora mismo, aunque estemos usando estos micros. Eso es muy importante. He anotado aquí también la identidad, como tú bien has dicho, apoyo fielmente la identidad de Iglesia, que la identidad de Iglesia no se llama templo de la calle Toledo, no se llama templo de la calle Sol, no se llama templo tal, no se llama. La identidad de Iglesia se llama cada persona que ha recibido al Señor, y en cada casa donde 2 o 3 se reúnen, allí hay una iglesia, porque Cristo está en medio, ¿no? Eso, bueno. La identidad de Iglesia también es una llamada de atención por parte del Señor. Otra de las cosas es que nos demos cuenta también de los valores, que es lo que más vale. Nos hemos dado cuenta. Ya teníamos un coche, teníamos a lo mejor 1.000 euros o 2.000 euros ahorrados. Tenemos cosas, pero ¿de qué nos sirve si no podemos coger coche y no podemos gastar dinero? ¿De qué nos sirve? Entonces, de esas cosas yo me he dado cuenta también de eso. Y si a eso va también, esta sociedad va a quitarnos dinero, a quitarnos todas esas cosas, y si nos dice tú te puedes gastar 2 euros te va a gastar, ¿de qué te vale? O sea, que ahora hay que aprovechar lo que más vale. Exacto. Que no, en este mundo que el enemigo ha querido y sigue queriendo intentar del consumismo y aislar los valores que más vale de la familia, de la comunicación, pues este virus nos ha llamado la atención. Nos ha llamado la atención porque es a nivel mundial. O sea, hemos pasado muchas pandemias, pero a nivel de países y a nivel mundial. Creo recordar algunas, como la gripe española, algunas, pero que tan fuerte como ahora y como la estamos viviendo, creo que no. Entonces, bueno, el tema es que ahora nosotros, esto sí que quiero decirlo, ahora nosotros como pastores, que Dios nos ha puesto ahí en la iglesia, y ahora mismo pues también nos da la oportunidad de que estos medios de comunicación pues lo difundan por muchos lugares y lo pueden escuchar mucha gente. Tenemos el deber de crear seguridad, de crear confianza. También tenemos que trabajar contra un virus que es más peligroso todavía que el COVID-19, y es el virus del miedo. Está un virus de un temor para que hagamos lo que nos manden. O sea que si mañana nos van a decir ponte la mascarilla de color rojo, nos la vamos a poner de color rojo. Entonces lo que sí, tenemos que obedecer. Lo que nos diga lo vamos a obedecer y ser prudentes. Pero que no nos robe el miedo, no nos roba la identidad que tenemos como persona, la libertad que tenemos como persona, y en este caso como el Señor nos lo ha dado. Y tenemos también que valorar el estado del mundo. Valorar mucho el estado del mundo. El mundo necesita a Cristo cada vez más. Amén. Necesita comunicación, necesita valores. Totalmente. Entonces, hermano, Dios ha puesto en nuestras manos de anunciar eso, pero no solo de anunciarlo, sino de vivirlo, en la medida que tengamos oportunidad, que donde estemos lo vivamos y lo mostremos, donde estemos. Si no, en el remanente donde nos ha puesto, donde Dios nos ha puesto, si estamos detrás de unos micros, mostrar de que ese valor no solamente lo decimos, sino que lo vivimos. ¿Por qué? Porque es que nos están robando todo eso. Entonces tenemos una gran responsabilidad. En todos los tiempos la Iglesia se ha destacado por eso, de solidaridad, de estar, y además de crear una confianza. Y nosotros tenemos que crear esperanza. La esperanza, como tú bien has dicho, de que Cristo está con nosotros, y de que el que confía en Cristo, aunque esté derribado, aunque esté caído, pero está fuerte, porque no está destruido. Amén. Porque sabes en qué se agarra. Y Cristo es el ancla de seguridad y de esperanza, porque Cristo es nuestra esperanza. Amén. ¿No, Miguel? Amén. Es que es así, yo lo creo. Tenemos que, la palabra de Dios está llena de promesas que Miguel, nos da seguridad. En definitiva, este confinamiento podemos darlo, espiritualmente hablando, podemos darlo como algo positivo, hemos sacado cosas positivas para... Claro, yo creo que la iglesia, y permíteme que subraye, la iglesia, en todos los aspectos, en todos los momentos de la historia, no ahora, en todos los momentos de la historia, pase lo que pase, tiene que sacar aspectos positivos. ¿Por qué?
porque debe de tener conciencia de que la mano de Dios no deja de estar. Amén. De que la mano de Dios no deja de estar. Y que si pasa por lo que pase por el fuego, pase por el agua, pase aún por la muerte, el Señor está con nosotros. Amén. Por lo tanto, es algo de conciencia, de fe, de base fundamental, de saber de que la soberanía y la mano de Dios no nos deja, no nos desampara. Por lo tanto, si pasamos por lo que pasamos, es que Dios tiene un propósito con lo que vamos a pasar, sea lo que sea una enfermedad, sea que tengamos un accidente aún de manera personal, sea que uno se quede paralítico, sea que te quedes mudo, sea... Dios sabe todas las cosas. Por lo tanto, en ese sentido, lo que es la Iglesia, y teniendo conciencia de que es Dios para nosotros, y reconociendo esa soberanía de Dios, tenemos que sacar aspectos positivos, porque sabemos que es para algo, que es para un propósito, y ese propósito, evidentemente, ahora de manera espiritual, a nivel de iglesia, a nivel de familia, a nivel personal, uno tiene que sacar y tener el discernimiento espiritual de saber lo que Dios te quiere hablar, si es algo personal, si es algo colectivo. Yo diría un poquito, y a nivel humano mundial. Humano, no mundial. Sí, porque hay que aclarar muy bien lo que tú bien has dicho. No es que Dios está diciendo, yo estoy. Exacto. El hombre no es nada. Efectivamente. A mí me gusta una palabra que compartió Antonio también, creo que fue que cuando el hombre es como la flor, el cesto de Pedro, ¿no? Que también se recoge en el Antiguo Testamento. Es decir, que es el hombre, que es la gloria del hombre. El hombre se ha dado cuenta que no es nada, que no es nadie en este mundo, que aún un simple enemigo, además, que no se ve, efectivamente, que no se ve, no es un enemigo con un tanque, con una bomba atómica, no, un enemigo que no se ve, nos destruye. Totalmente. Porque es que todos los gobiernos de este mundo, sea el español porque somos aquí, pero sea el ruso por su capacidad, sea el americano por sus conocimientos y sus estrategias bélicas y demás, que es ahora mismo cualquier gobierno de este mundo. Es que todo está descontrolado, no hay control, desequilibrio, no saben qué hacer. Es decir, esto nos tiene de cabeza. Ahí donde tenemos que ver. Y donde tenemos que ver que el mundo se tiene que dar cuenta que hay alguien superior que es Dios. Sí. Que es Dios, por encima de todas las cosas. Y que no... Dice la palabra que conozcan las naciones, conozcan el mundo, que no son solo hombres. Y cuando dice solo hombres, que hay algo por encima, como te había dicho. Y un inciso, un aclarativo a todo lo que tú has dicho, y tenemos que decirlo en voz alta, y además tenemos que ser altavoces de esto, que Dios no es promotor de ningún virus. No es promotor, Él no crea, Él permite lo que el hombre en sí está sembrando. Exacto. Entonces Él permite para que el hombre se dé cuenta, y aquel que se refugia en Él tiene toda esta seguridad que tú muy bien estás diciendo, Miguel. Sí. Pero es que hay mucha, el enemigo está, cuando digo el enemigo de nuestras almas, es el enemigo de Dios también, que está sembrando eso diciendo, ¿y por qué Dios? Y están culpando a Dios. Y no. De este virus Dios no tiene la culpa. En relación a eso, yo siempre lo comento, ¿no? Pero no solamente de este virus, ¿no? Sino del sufrimiento, de todo lo que hay en el mundo, ¿no? De todo. Nosotros tenemos la costumbre, el hombre tiene las culpas de echarle las culpas a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite todo lo que está sucediendo? ¿Por qué permite la muerte? Si hubiera Dios, ¿por qué no pasaría permite esto? Exactamente, si hubiera Dios no pasaría esto. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está Dios? El hombre pide cuentas a Dios, pero es todo lo contrario. Llegará el día que Dios le dirá al hombre, ¿qué habéis hecho con lo que os he dado? Que todo era bueno. Que exactamente. Y ustedes lo habéis hecho a perder. Exactamente, porque Dios nos dio un lugar para vivir, nos ha dado una creación, nos ha dado unos mandamientos, nos ha dado unas leyes, y nos estamos pasando las leyes y los mandamientos de Dios por alto. Y evidentemente es Dios, como acabo de decir antes, el que algún día le dirá al hombre que estáis haciendo con lo que os he dado, y aún más, ¿qué estás haciendo a cada persona? ¿Qué estás haciendo con la vida que te he dado? Porque el hombre tiene que dar cuenta delante de Dios de su propia vida, de aquello, de su manera de vivir. Ya lo dice la palabra, ¿no? De que el hombre algún día pues dará cuenta delante de Dios de su relación con el Señor, ¿no? De su forma de vivir. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Que también se diga. Esa palabra, Miguel, que tú tenías, aunque viene en Pedro también, pero y permitirme, ¿no? Que sencillamente que la lea, ¿no? Porque en esta cuando meditación, ¿no? Y uno piensa, Señor, ¿qué hablo? ¿Qué digo? ¿No? Y decía Isaías 40,
decía lo siguiente al profeta, ¿no? Dice el versículo 6, vos que decías, da voces, dice, y respondió, dice, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué tengo que decirle yo a este mundo? Claro. ¿Qué tengo que decirle a las personas en estos tiempos, en estos momentos que estamos viviendo, que estamos pasando? Y dice, ¿qué tengo que decir a voces? Y dice, que toda carne es hierba, y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló sobre ella, y ciertamente como hierba es el hombre. Amén, amén. Sin él. El hombre es, por la mañana florece, muy bonita, pero a la tarde ¿qué? Se marchita. Y su gloria, ¿qué es lo que es? Nada. La gloria del hombre, por muchas posesiones, por mucha fuerza física, por mucha economía, por mucho que tenga, el hombre no es nada. Yo creo que es una de las conclusiones, ¿no?, que estamos hablando, ¿no? ¿Qué tengo que decir a vos? Que el hombre tiene que mirar a Dios, que no hay nada en este mundo en el cual el hombre tenga que poner su mirada y confiar plenamente en él. El hombre tiene que mirar, como dice, y nosotros, ¿no? Dice su palabra, ¿no? Mirar al Señor, mirar a sus puestos los ojos en Jesús, ¿no? Amén. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Amén. Claro. ¿Qué le diría ahí, Pepe, a aquellas personas? Añadiendo a todo lo que tú estás diciendo y volviendo otra vez a lo que nos toca en este momento reflexionar sobre el tiempo de confinamiento y el tiempo que estamos viviendo. En todos los tiempos Dios ha estado llamando al hombre. Dios ha estado llamando al hombre a que se vuelva. Porque el hombre cada vez más ha ido dándole la espalda, el ser humano cada vez más ha ido dándole la espalda a Dios. Y ahora cada vez más sigue viviendo dándole la espalda al Señor. Pero no solamente la espalda, es anular a Dios de su vida. Totalmente. Ahora el ser humano está queriendo anular a Dios de su vida. Dios no existe y todo lo que... Y ya está. Entonces Dios sigue haciendo el llamado en la palabra de Dios. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Entonces, Dios sigue llamando al ser humano y lo sigue haciendo por medio de muchas cosas que Él está permitiendo. Lo está permitiendo, claro que está permitiendo. La misma naturaleza está ahí. Lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que el hombre mire a Dios. Pero como dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, dice que aún sucediendo estas cosas, el hombre se endurecería cada vez más. Exacto. Y yo doy gracias al Señor que Dios me tocó, me hizo entender esto. Y de estos micros y aquí en esta tertulia quiero decirlo, de que el hombre que busca a Dios lo encuentra. Amén, amén. Y en estos tiempos que el hombre se dé cuenta que solamente eso, hierba. Y es como la flor que se marchite, que se seca. Y el Señor sigue diciendo, conozcáis que solamente soy hombre. Que nacéis y morís, que no sois nada sin mí, que todo lo que tenéis es emprestado. Es que ese es el tema. Así Ahora es. mismo el aire que estamos respirando es emprestado por parte de Dios. Y el ser humano los quiere cobrar. Y no puede ser. Entonces es unos tiempos tremendos. Miguel, ¿qué dices tú de lo que estamos comentando? Pues Antonio, realmente hay que decir de que el ser humano lo que ha hecho a través de la historia cada vez darle más la espalda a Dios, que el hombre está vuelto espalda a Dios. Hay un endiosamiento total del hombre, la filosofía que está viviendo tan laicista, sí, con tanta vanagloria, y cada vez, bueno, pues más alejado. A mí me estaba recordando cuando tú has estado compartiendo, y estamos aquí compartiendo el texto de Habacuc, ¿no? Porque el hombre lo que ha hecho es eso, es dejar esos valores y dejar por encima de todo la ley, la palabra de Dios. Cuando me refiero a ley, la palabra de Dios. Totalmente. Y le dice el texto, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no os oirá, y daré voces a ti a causa de la violencia y nos salvarás, ¿no? Está Habacuc ahí con una contienda con el Señor por lo que está sucediendo en el pueblo, ¿no? Porque aparte el enemigo viene en contra del pueblo, que era ese ejército tan criminal, ¿no? Que se iba a acercar al pueblo de Israel en este momento, ¿no? Y dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me haces ver tanta violencia como lo que nosotros estamos viendo? ¿Por qué vemos tanta muerte? ¿Por qué vemos esto? ¿Por qué vemos lo otro? ¿Por qué vemos tanta injusticia? ¿Por qué los ricos son más ricos, los pobres son más pobres? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Y dice el Señor, porque la ley es debilitada. Es decir, porque mi palabra no está en medio de vosotros. Y como los valores y los principios del Señor no están en medio de la sociedad, por eso estamos como estamos. Las vidas, la sociedad, la humanidad se tiene que edificar en los valores del Señor.
cuando ha habido momentos en la historia donde los valores de Dios y la Iglesia y el Evangelio ha sido manifestado en la población, la vida ha sido otra. Si queremos vivir mejor, tenemos que volver a la palabra de Dios. El pueblo del Señor en ese momento, Israel, pues evidentemente estaba viviendo una vida miserablemente espiritual, ¿no? No había espiritualidad, no se adoraba al Señor como Él merecía, ¿no? Y no estaba su presencia. Exactamente, no estaba su presencia, su palabra no estaba, y es lo que hoy nos ocurre, ¿no? La sociedad no adora al Dios verdadero, adora a otros dioses, ¿no? Que cada uno puede tener en su corazón, ¿no? Pero a lo que es Dios no se adora, ¿no? Al Dios de la palabra. Al Dios de la palabra. Al Dios de la palabra. Y evidentemente poner por obra la palabra de Dios. Yo creo que nosotros que hemos conocido al Señor, cuando la palabra de Dios está, las vidas cambian, las vidas son transformadas. ¿Por qué? Porque queremos ser mejores personas, mejores seres humanos. Intentamos de tener un equilibrio, armonía, paz. Ayuda al prójimo, no mirar por intereses propios, sino mirar por el bien común, que pocas veces se hace, ¿no? Porque aún tú puedes ver partidos políticos que quieren y que están aquí en España, pero tú los ves hablar y cada uno después tira para su propio partido, para sus propios intereses, no hay un bien común unitario. Por lo tanto, todo este tipo de cosas, si la palabra de Dios no está, poca cosa vamos a hacer. Y la recomendación es esa, ¿no? Que aquellos que somos creyentes, pero los que no son creyentes más, pues que realmente volvamos a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Qué bueno, qué bueno. Bien. Pepe. Yo podría continuar con todo lo por que supuesto, dicho, por supuesto. Y con mucho más, porque es que es la base total de la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y es tremendo. Y dice que subsistimos gracias a la palabra de Dios, porque Dios ha establecido un tiempo para todo lo que existe. Y lo estableció con su palabra. Y hacemos bien. Y todas estas cosas que nos están aconteciendo a nuestro alrededor, ya sea un virus, ya sea catástrofes que se dicen naturales, pero son provocadas, porque la naturaleza obra así de esta manera, pero obra con más violencia gracias a la intervención humana. Porque interviene con contaminación atmosférica y interviene con extracción de petróleo y interviene quemando selvas enteras y todo lo demás. Entonces, ¿qué ocurre? Y ese desequilibrio. Y lo que puede ser una tormentita se convierte en un gran tifón por todas estas cosas. Y todo por lo que tú bien has dicho, porque se dejó atraer el consejo de Dios. Jesucristo es muy claro cuando dice la importancia de la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El rey David o el salmista en este caso, el libro de los Salmos, en el Salmo 119 lo tiene muy claro, porque es un elogio a la palabra de Dios. Y es muy importante tener en cuenta lo que dice la palabra para que las cosas que van a venir, porque van a venir y están viniendo en todos los tiempos a consecuencia de ese virus tan grande que está impregnando el mundo entero, que ese virus es la raza humana, porque no somos, de verdad, la raza humana es el único ser que se vuelve contra él mismo. Y está destruyendo todo lo que está a nuestro alrededor. Y todo porque se le ha dado la espalda a Dios. Entonces, como no se tiene en cuenta la palabra de Dios. Pero mira, declaraciones del salmista con la palabra. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Dice más, bienaventurados los que guardan tus testimonios y que con todo el corazón le buscan. Pues dice, pues no hacen iniquidad. Los que le buscan no hacen iniquidad. Y dice más, los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Él lo encargó. Pero sin embargo, el ser humano lo que se pregunta y se sigue preguntando y dice, bueno, ¿y quién escribió eso? Eso lo escribieron los hombres. Lo escribieron los hombres y todos los demás. Pero lo que está claro es que aquel que guarda la palabra y hace caso a la palabra de Dios, esa persona cambia. Y no solamente esa persona cambia, sino cambia la persona, cambia la familia. Y si es un gobernante que guarda la palabra de Dios, esa alcaldía cambia también. Y todo cambia. Entonces, ¿qué ocurre? Que es palabra de Dios, no una Biblia escrita por hombres también, porque se han escrito muchos libros, y libros que han influenciado en seres humanos, pero nunca a la humanidad, como la palabra del Señor. Y estoy de acuerdo que la palabra de Dios no se puede dejar a un lado, porque un hermano le llamó el libro de instrucciones para que el ser humano funcione bien. Pero desgraciadamente no lo consultamos.
Nos pasa como ahora, cogemos un móvil o cogemos cualquier cosa y empezamos a toquetearlo, pero no leemos las instrucciones. El ser humano necesita más que nunca leer las instrucciones para el buen funcionamiento. La palabra del Señor. Por eso, declaraciones como esta que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, será hecho, dice Cristo. Amén, amén. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea, le queremos pedir a Dios sanidad. Le queremos pedir a Dios que obre en las naciones. Le queremos pedir a Dios que obre en la familia. Le queremos pedir a Dios que obre en aquellas catástrofes y que solucione. Pero no queremos andar en su palabra. Entonces, ¿cómo pretendemos? Si Dios nos está diciendo, anda por este camino, ¿por qué no andamos por ese camino? Para que si andamos en ese camino, cuando le pidamos, el Señor nos dé. Pero si estamos andando por un camino que el Señor nos ha mandado, ¿cómo el Señor nos va a dar? Dice Cristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Muchas veces el ser humano quiere que se le manifieste en situaciones de su propia vida, pero se resulta que sus mandamientos no están en él. Entonces, así nos va. Sí. Así nos va. Eso es algo, Pepe, y se me está ahora que tú has compartido el Salmo 119, hermano, Es haciendo tremendo. haciendo una referencia. Sí. Cuando estás hablando diciendo que el ser humano no sabe caminar, sabe su camino, está perdido, está ahí un poco perdido, está en oscuridad, en el 105. Sí. Salmo, Lo tenía aquí, lámpara a mis pies tu palabra. Lámparas a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera, ¿no? A mí, camino. Pero darte cuenta bueno, lo sabemos, las dos cuestiones, los dos conceptos, ¿no? Los dos instrumentos o los dos elementos que da, ¿no? Exactamente. Lámpara a mis pies, para que me alumbre mis pasos. Ya, pero es que el camino es largo y puede estar oscuro, sí, ojo, lumbrera, para que veas el camino. Exactamente. Tus pasos son guiados y te alumbra el camino. Qué bueno. Lo que es la palabra, ¿no? Lo que es la palabra de Dios. Te alumbra, no, pero es que el camino puede estar oscuro. No, pero no es que oscuro, es que hay lumbrera. Hay una lumbrera que te alumbra para que guía tu camino. ¿Y qué puede hacer ya no tus pasos, sino el camino, ¿Y ¿no? qué puede hacer la situación que estamos atravesando ahora y que hemos vivido? ¿Qué puede hacer la palabra del Señor? ¿Qué está creando ahora mismo todo esto giro a nivel mundial? Todo lo que está aconteciendo. ¿Qué está creando? ¿Qué está creando? Está creando incertidumbre. Confusión. Confusión, miedo. Exactamente. ¿Y eso dónde viene? Cuando tú entras en un cuarto oscuro o entras en un pasillo muy oscuro, tú tienes incertidumbre, tienes confusión, no sabes qué va a pasar, porque pues no ves las cosas claras. Lo que tú has citado, hermano. La palabra. Lo que tú has citado. Palabra. Seguridad para tus pasos y además seguridad para saber hacia dónde vas y qué es lo que quieres. Es muy importante. Así es. Entonces, eso lo tenemos que nosotros anunciar y predicar, que el ser humano no es nada sin la palabra de Dios y no es nada sino clamar al Señor. Se tiene que volver a Dios. Te tiene que volver al Señor. Y todas estas cosas que están aconteciendo, aquellos que nos llamamos cristianos y que amamos la palabra del Señor, tenemos el deber de anunciarlo. El deber de anunciarlo. Amén. Porque el mundo más que nunca necesita a Dios. El mundo más que nunca necesita a Dios. Y sobre todo Dios ha dado su guía, la palabra de Dios. Y tenemos que predicarlo. Desde este espacio de Ventana Evangélica no nos cansamos de anunciar a las personas Ventana, de esta... Desde la ventana. Exactamente. Amén. Y de anunciar, de que invitar a las personas que lean la palabra de Dios. Amén. Y le lean la palabra de Dios, ¿no? Y precisamente Pepe, quitándole al Salmo 119, quitándole un 1, hablando en este caso del 19, Wow, el Salmo 19, lo que dice, fijaros, ¿no? Sí. Y digo para aquellas personas, ¿no? Que Sí, bien, sí. que la ley, la palabra de Dios, dice, Sí. la ley del Señor es Perfecto. perfecta. Aleluya. La palabra de Dios es perfecta. No me diga, es que yo aquí esto no lo veo, es que no. La palabra de Dios, el que es imperfecto es el hombre. Totalmente. Que quiere buscar soluciones, quiere aquí buscarle tres pies al gato. No. La ley del Señor, la palabra de Dios es perfecta, Para todo. dice, que convierte el alma. Ese es el tema. Amén. ¿Y qué es lo que necesita este mundo en estos tiempos? Miguel, yo Más un y poco menos, retomando a lo que tú decías al principio, en este mundo de confusión, en este mundo que hay tanto temor, tanto miedo, hay muchísimas personas, ¿no? Que se vienen abajo, ¿no? Por la incertidumbre, entran inclusive hasta en depresión, Sí. no tienen esa esperanza, esa ilusión, esa motivación. Sí. Yo creo que la palabra de Dios
en lo que el alimento espiritual, lo que el hombre de hoy en día, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de esta pandemia mundial, de este virus del COVID-19, donde hay, de verdad, hay poco horizonte, no hay un rumbo fijo en las personas. Yo creo que el hombre de hoy en día, la mujer de hoy en día, las familias de hoy en día tienen que mirar al Señor, tienen que mirar a su palabra. Gloria a Dios, Miguel, por eso. Confiar lo que Él dice. Versículo 8, ¿ves el versículo 8? Sí, sí. Es que eso lo hace el Señor. Pero gloria a Dios, porque el hombre de hoy en día, la mujer de hoy en día, y animamos desde este espacio de Ventana Evangélica a que las personas pongan su confianza en la palabra, porque es la palabra la que le va a dar esa luz a sus pies y esa lumbrera a su camino. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y dice que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. La mayor bendición que puede encontrar un hombre, una mujer para su alma es la palabra de Dios. Pepe, tú decías el versículo... Sí, 8. 8. Los mandamientos del Señor son rectos. Amén. Que alegra el corazón. ¡Qué bueno! Es que ese es el tema. ¡Qué bueno! ¿Qué está ocurriendo ahora? Está ocurriendo es que las personas tienen esa incertidumbre, tienen esa tristeza en el corazón, pero la palabra de Dios alegra el corazón. Alegra el corazón. Y entonces es muy importante para los tiempos que estamos atravesando. Y yo tengo que decir, lo tenemos que decir, hermanos, de que no son tiempos que van a pasar, que dice ya esto pasará y llegará otra cosa, sino que cada vez la convivencia humana va a ser más difícil todavía. Sí. Y necesitamos a alguien, y ese alguien se llama Jesucristo. Amén. El que era y el que ha de venir. Donde nos podamos agarrar, donde esté anclada nuestra alma, el único que es el gozo de nuestro corazón. Porque es el verbo hecho carne, es la palabra hecha carne. Amén. El verbo vino a esta tierra, vino y nos dio vida para todo aquel que cree en él. Es muy importante. Permitidme, precisamente creo que hace 2 o 3 semanas estuve yo compartiendo en Ventana Evangélica, el primer programa que se hizo en esta nueva temporada, estuve compartiendo de la palabra. Y una de las cosas que le estuve diciendo a la audiencia fue lo siguiente, porque decía la segunda carta de Pedro, porque el Señor dice, no os hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor siguiendo una fábula artificiosa. No se te estoy hablando de un cuento, de un invento, de una invención, algo que yo me he inventado. No os estamos hablando de una fábula. Yo creo que hay que volverlo a decir. Lo que nosotros estamos compartiendo en esta tarde no es una fábula, no es un cuento, sino como decían los apóstoles, que lo que vimos, lo que vieron nuestros ojos, lo que contemplaron nuestras manos, lo que oyeron nuestros oídos, eso os damos a conocer. A un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios verdadero. Y ese es el Dios en que yo creo que tanto Pepe como cada uno de nosotros, Miguel, Dios se ha revelado a nosotros a través de ¿qué? De su palabra. De su palabra, totalmente. Hay que decir, y lo tenemos que decir a boca llena, de que su palabra es la que bendice al ser humano. Su palabra es un manantial de agua fresca y que sin la palabra no podemos seguir adelante. Si hay que poner un ejemplo, es como cuando conducimos. Antes de conducir, antes de llevar un vehículo, tú tienes un manual. Tú vas a una academia y te dan un manual para que tú aprendas a conducir. La palabra de Dios es ese manual que el ser humano tiene. Que el ser humano tiene, porque está en manos del ser humano, el que lo quiere lo toma y el que no, pero está en manos del ser humano para saber guiar su vida, y para saber guiar la sociedad, y para saber guiar a este mundo, a nosotros, las personas, es la palabra de Dios. Amén. Es el manual que Dios nos ha dejado, y que es un manual verdadero. Y aquel que diga, porque el problema es eso, es decir, bueno, sí, pero eso es que la Biblia, bueno, pues la Biblia tiene promesa, la Biblia tiene historia, de manera geográfica, arqueológica, de historicidad, de literatura, que te puedes ir hasta antes de Cristo, donde es verdadera, donde están los textos, donde se puede averiguar, donde se puede conocer la palabra de Dios. Nació Jesús, es real, es hecho, la historia lo divide, aún el mundo secular lo divide, antes de Cristo, después de Cristo. Es decir, Jesús vivió, Jesús nació, Jesús murió,
murió y realmente resucitó, porque nosotros podemos dar testimonio que hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Amén. Y que el Cristo resucitado nos ha cambiado, nos ha transformado y ha bendecido nuestra vida, ¿no? Y eso pues lo conocemos a través de manera experimental, pero también a manera de conocimiento. No tan solo algo que yo he podido sentir, sino algo que está aquí y que esto es real. Cristo vino en el momento adecuado, y eso lo tenemos que decir a la audiencia que quizás no crea. Jesús vino en el momento que tenía que venir, porque así lo decía la palabra. Era en el momento justo donde él tenía que ser crucificado, porque ningún imperio tenía la muerte por crucifixión. Tenía que venir en el momento que el imperio romano estaba gobernando en la cuenca del Mediterráneo y en media Europa, y tenía que venir en ese momento justo, y vino y se cumplió lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura. Cristo es verdadero, la palabra es verdad. Qué bueno, la palabra qué bueno. es verdadera, y a ella nos tenemos que agarrar como a un cabo ardiendo, porque es el único guía, manual, que el ser humano pueda seguir adelante y pueda salir de los avatares que estamos viviendo y que nos quedan por venir, ¿no? Sin embargo, la realidad es que hoy en día, ¿no?, hay muchísimas personas que se agarran a otras cuestiones. Claro. Se agarran a que si la energía, que si karma. Que si el karma, que si, en fin, tanta filosofía, de verdad, y no se agarran al único Dios verdadero, no se agarran a la palabra de Dios, que es fiel y que es verdadera. Esa es la realidad, ¿no? Y por eso, de verdad, invitar a que la palabra de Dios, la palabra es la que es maravillosa. Pepe, yo creo que tú... Sí, una puntualización más con respecto a esto, y volviendo otra vez a lo que nos ocupa en estos programas, ¿no?, que hemos tenido y que estamos teniendo, ¿no? Bueno, ahora, es que también en el confinamiento una de las cosas que he podido experimentar es estar atento a las señales de la palabra. Estamos atentos porque la misma palabra dice: abre tus ojos y te saciaré de pan. Abre tus ojos y te saciaré de pan. ¿Cómo podemos comer por los ojos? ¿Cómo podemos comer con los ojos? Imposible, ¿no? Los ojos están para ver. Pero sin embargo el Señor nos dice en su palabra: abre tus ojos, mira lo que estás aconteciendo a tu alrededor y te saciaré tu alma. Porque todo lo que está sucediendo a tu alrededor yo ya lo he advertido, lo he dicho. Amén. Lo sigo diciendo. Lo que pasa es que el mundo cierra sus ojos a estas cosas. Pero bienaventurados los que ven, los que están viendo estas cosas, dice Cristo, los que están viendo estas cosas, porque muchos desearon ver y no vieron. Nosotros lo estamos viendo. Por eso el apóstol Pedro nos dice esto: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en hacer caso, en estar atentos, en prestar atención a todas estas cosas, porque todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor está escrito, y es muy importante que cuando sucedan estas cosas pensemos como ser humano, y no pensemos solamente como ciudadanos de españoles o ciudadanos americanos, ciudadanos de otro lugar o jerezanos. No pensemos como seres humanos de que dependemos de algo más, y ese algo más es Cristo, es Dios. Amén. Está ahí y que ha sido revelado y se revela a través de su palabra, y aquel que le busca, dice Cristo, que le busca de todo corazón, le halla. Es muy importante con lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, yo creo que es tiempo, como dice la Biblia, es tiempo de poner los ojos en Jesús. Amén. Es tiempo para superar todos estos momentos que estamos atravesando, que lejos de confiar en las promesas humanas, lejos de solucionarse como creo que se va a poner cada vez más apretado la convivencia humana, y necesitamos a Cristo. Y que la Iglesia no tiene que tener miedo, ¿eh? Yo no me quiero ir de este programa sin decir eso. La Iglesia le está prohibido tener miedo. Lo tengo que decir así. Prohibido, porque el miedo no es de Dios. Y quiero que me escuchen los creyentes en esta tarde. El miedo no es de Dios. Paraliza. Totalmente. Frena. Se deja de cumplir el propósito de Dios en tu vida. Te frena, te bloquea. Llegas hasta si llegamos y eso sucede y se sigue alargando en el tiempo, a una depresión, ansiedad, estrés, etcétera. Y el miedo no es de Dios. El miedo viene después de la caída del hombre. Después de la caída del hombre es cuando el miedo entra en el hombre, porque así lo dice la palabra en los primeros capítulos del Génesis. Os enseñaré. Exactamente. Pero el miedo no es de Dios. Por eso, nosotros como iglesia no debemos tener miedo, confiando en que la mano de Dios está, y aquellos que nos están escuchando decir de que si tienes miedo, acércate al Señor.
que es el que va a quitar el miedo de tu vida. Una última palabra, Pepe. Sí, puntualizando un poquito, añadiendo un poquito más, el tema dice una canción de unos hermanos de Filadelfia: ¿por qué tienes miedo si el miedo a mí me teme? Dios dice: ¿por qué tienes miedo? El miedo a mí me teme. Y dice el Señor: os enseñaré, Cristo, Dios, enseñaré a quién debéis de temer. Temer a aquel que tiene poder para quitar la vida y luego darla. Temer a aquel. Es muy importante el miedo que nos paralice de ser que nos quite la identidad que tenemos dada de parte del Señor. Ese lo tenemos que rechazar porque es pecado. Eso lo tenemos que decir claramente. Pero el miedo a hacer cosas que ofendan a Dios, que no nos lo quite nadie. Temor reverente. Temor santo. Es muy importante. Así que sí, hubo algunas personas que, verdad, tomaron conciencia, se consagraron mucho más, y otras personas pues no han tomado conciencia todavía, y creo que tendrán que suceder más cosas para que tomen conciencia de arropar más la palabra del Señor y abrazarla mucho más. Así que muy bien, se podría decir muchas cosas de todo esto de parte de... Pues nada, se nos va el tiempo. Sí. También Pepe tiene que cumplir con sus labores pastorales, tiene que seguir y bueno, Miguel, muy escuetamente, unas últimas palabras para la audiencia, por favor. Pues nada, decir de que yo estuve compartiendo sobre el tema de los miedos, están las predicaciones ahí en las redes sociales, y todo esto está explicado ahí. ¿En qué página lo pueden ver? Pues en la mía personal, Miguel Muñoz, y también en la iglesia del Renuevo, del Puerto Santa María. Qué bueno. Están en YouTube también, canal de YouTube que está Iglesia Evangélica del Renuevo, pues ahí también están las predicaciones. Y decir de que realmente, bueno, el Señor está con nosotros. Yo solamente quiero decir lo que dijo ya el Señor en Mateo: el Señor está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Que confiemos en Él. Él está con nosotros. Qué bueno, gloria a Dios. Pepe, unas últimas palabras. Yo me dirigiría a todos aquellos que creen en Cristo y bueno, también a aquellos que no creen, que tienen la posibilidad de recibir al Señor, porque el Señor sigue con la puerta abierta. Dice la palabra del Señor: por lo cual en estos tiempos es muy importante despojarnos de los pesos que nos provocamos particularmente, y también despojarnos del peso que nos están asediando alrededor. Exactamente. Que nos están ahí presionando, decir, no, me sacudo ese peso, porque tengo que vivir solamente con la identidad que Dios me ha dado. Yo no puedo vivir con las noticias que me crean peso, y una noticia y otra noticia que me crean peso. No. Y es hora de levantar las manos caídas. Amén, amén. De andar y poner en marcha las rodillas paralizadas. Y es hora de hacer senda derecha. En el nombre del Señor, es hora ya para todos los cristianos, es hora, y ese es el llamado. Y quiero decirte, de verdad, hermano, si me estás escuchando, y amigo que me estás escuchando, que es tiempo, amigo, de que levante tus manos y clame al Señor, que deje de tener las manos caídas, clama al Señor, que el Señor será amplio en responder. Y a ti, querido hermano, pues es momento de despojarte de todo peso, de no hacerle tanto caso a las noticias de la tierra, y darle más caso a las noticias del cielo, que son muy importantes. Las noticias. Qué bueno, Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues Miguel, Pepe, una vez más, de verdad, gracias por vuestras palabras, por verter todo lo bueno que hay en vuestro corazón. Pues, querido amigo, espero que este programa haya sido de bendición y haya aclarado también algunas dudas que hayáis podido tener. Y yo creo que podemos resumir todo esto, de verdad. Pon tu mirada en el cielo. Amén. Y pon tu mirada en la palabra del Señor. Amén. De seguro que Dios te va a bendecir. Y sin más, nos vemos la semana que viene. Y si nos quieres seguir viendo cada domingo a las 10 de la mañana en Onda Jerez Televisión, y a las 11 de la mañana en Onda Jerez Radio. Síguenos a través también del canal de Ventana Evangélica en el Facebook y en el YouTube. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.